Guillermo Cerda León, comunicólogo, periodista y politólogo egresado de la UNAM, nos cuenta qué tanto ha evolucionado el periodismo. Menciona que las maneras de informar han cambiado completamente, al punto de que pareciera que el periodismo está muriendo. Y se ha ido perdiendo esto. Les decía yo a unos amigos hace escasos días, ahora que se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que el periodismo se está muriendo. Poco a poco, paulatinamente se está muriendo. Los periódicos han dejado de circular, han bajado su circulación. Los periodistas se están acabando. Es una especie en extinción el periodista. Y bueno, tenemos que, quienes todo lo vivimos con ese romanticismo, con esa vocación, tenemos que luchar, trabajar por seguir ejerciéndolo, por seguir escribiendo, seguir plasmando la historia de los hechos, de lo que sucede, pero de una manera escrita, de una manera magnífica, llevar a los lectores a crear ese sentido imaginario de las cosas, ¿no? Que se ha perdido con todo lo que es la tecnología digital y que nos informa de una manera mucho más rápida, que es eficaz, es muy eficaz, pero se ha perdido ya lo que es el sentido periodístico. Hay mucha diferencia entre el periodismo que se ejercía en esa década de los 80s, 90s, de los 70s, 80s, 90s, al que se practica ahorita en la segunda década de este nuevo siglo, de este nuevo milenio. Relata que su entrada al periodismo fue nata, pues siempre tuvo el deseo de involucrarse a los contextos y problemáticas sociales. Ahora, con 38 años de una sólida trayectoria, agradece a todos aquellos que fueron pilar durante su crecimiento. Me llamó la atención un logotipo azul del periódico La Opinión de Michoacán en aquel entonces. Eso fue algo que me marcó mucho. Inmediatamente me fui a buscar la oportunidad, a tocar puertas y se me abrió. Tuve la fortuna de que me atendiera el dueño y director en ese momento de ese rotativo de ese periódico. Y pues sí, esa misma tarde empecé con una cámara y al ruedo inmediatamente me enviaron a cubrir una nota política así de ya. Todo este largo tiempo de 38 años he tenido la oportunidad de conocer a grandes periodistas, muchos de ellos ya desaparecidos, y gente que me ha dejado huella, que me han enseñado. Ellos encontraron en mí ese interés y vocación y dedicaron tiempo a platicar conmigo, a mostrarme los escabrosos caminos del periodismo, pero también fascinantes al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué fascinante? Porque pues encontré yo una actividad apasionada, una actividad que me mantenía en contacto con la sociedad, que era mi interés máximo, y bueno, una serie de circunstancias que rodearon todo ese aprendizaje que me permitió trabajar en prensa escrita, en radio, en televisión. El periodismo es una profesión en la que continuamente te encuentras con situaciones complejas. Guillermo nos comparte cuál fue el momento que más marcó su carrera como periodista. Hay muchos hechos, muchos acontecimientos. Yo guardo muchas fotografías y cada una de esas fotografías recuerdo perfectamente este lugar. Recuerdo hasta las preguntas, sobre todo si se trata de alguna entrevista. Muchos hechos que guardan en mi memoria y que me dieron pauta a reservarlo eso muy en mi interior, ¿no? Uno de estos es quizás una entrevista un poco atropellada, pero complicada para hacerle una entrevista al presidente Carlos Salinas de Gortari, meses después de que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, allá por 1994. Fue una entrevista abrupta, pude romper el cerco que guardaban en aquel entonces los guardias presidenciales. En el momento que el presidente voltea y me toca del hombro, los guardias presidenciales entienden y me dejan, pero iban por mí. Cuando logro romper el cerco, iban por mí, iban tras de mí. Y bueno, yo logré llegar al presidente. Yo sé que era un momento difícil, sobre todo por los antecedentes que había pasado ya con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces, en ese momento, pues el presidente me toma el hombro, los guardias me dejan y puedo hacer mi entrevista. Sí, fue una entrevista rápida, caminando sobre la marcha de 3, 4 preguntas y respuestas rápidas y gracias. Logré sacar una entrevista y regresé. Después de eso me entró un nervio, ¿no? Era la adrenalina. En el momento que yo entré iba muy seguro de hacerlo. Marcó una época importante. Otro acontecimiento también lo viví en La Opinión de Michoacán, siendo yo también corresponsal del Universal, cuando aquí en Michoacán muere
pues un agente, pues era un funcionario, exfuncionario del gobierno de Israel, Amir Anir, y que pues trabajó muy de cerca al gobierno de los Estados Unidos de George Bush, padre, y se vio involucrado este hombre, Amir Anir, en el tema de los en el tema de los contras nicaragüenses en Centroamérica. Después de la revolución nicaragüense hay una reacción de la contra, digamos, de los que habían sido derrocados en aquel entonces, y pues se dice que hubo apoyo de Estados Unidos, por supuesto, a esta revolución, contrarrevolución de Nicaragua. Y bueno, aquí murió este señor, y pues tuve la suerte de que me contactara a mí una periodista de la agencia AP, su nombre es Candice Hughes, seguramente no trabaja en esta agencia ella, después recorrió el mundo, pude viajar con ella en esa agencia, pero bueno, esa es otra historia. Finalmente logré colaborar con ella en la agencia, trabajando en ese tema de la muerte de Amir Anir, que murió en un accidente aquí en Michoacán, tomando una avioneta de Uruapan. Y bueno, oficialmente se decía que Amir Anir vino a comprar aguacate, a comercializar aguacate, pero pues en las altas esferas de los gobiernos en Estados Unidos, en Israel, en Francia, en Nicaragua, sabían que no estaba precisamente comprando aguacate, ¿no? Se dice incluso que compraba armas o estaba traficando armas. Era un tema muy difícil, muy complicado. Marcó mi vida, marcó mi profesión. Lo seguí de una manera puntual. Viví momentos difíciles. Tuve que resguardarme. Pero bueno, a final de cuentas, hoy que han pasado, te hablo de 1989, y lo guardo como un episodio interesante. Uno de sus mayores logros fue construir un medio de comunicación líder en el estado de Michoacán junto a compañeros periodistas, y asegura que su gran éxito fue debido a las personas que lo conformaban. Pues éramos un grupo muy compacto del periódico La Opinión de Michoacán. Veníamos trabajando ahí en los últimos 15, 20 años aproximadamente, entre 15, el de menos 15 años, 20, 25 años. Y eran grandes personajes del mundo periodístico de Uruapan. Y bueno, para aquel entonces estábamos pues aún ligados, digamos, de una u otra manera al periódico La Opinión, y se cumplió un ciclo ahí en la trayectoria de Pedro Andrade, y pues decidimos respaldarlo, decidimos darle el apoyo a un grupo de amigos y conformar un frente para, en diferentes áreas, empezar a trabajar sobre lo que era el inicio de ABC de Michoacán. Con Miguel Martínez nos fuimos a la Bohemia, como siempre, a trabajar sobre lo que eran las primeras, digamos, los primeros pasos, ¿no? Empezar a planificar lo que iba a ser el formato, lo que iba a ser el logo, el nombre que iba a llevar, que no era el hilo negro, pero ya habíamos platicado sobre este inicio, las primeras letras del abecedario, y a partir de eso pues sabíamos lo que teníamos que hacer. El gran éxito de ABC de Michoacán fue justamente que el trabajo que ejercimos fue el recurso humano, que tenía la riqueza del recurso humano, y que cada uno de los personajes o las personas que estábamos ahí ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Los medios de comunicación han transformado sociedades enteras debido a su evolución y a la que todos deben adaptarse. Así lo menciona el periodista. Bueno, yo creo que es una dinámica muy intensa la que lleva, muy veloz, muy rauda. Esa velocidad que lleva la evolución de los medios de comunicación, que mucho tiene que ver con la tecnología, con las nuevas tecnologías. Y veo una evolución que, si no se alcanza a reflexionar a tiempo, no se alcanza a tomar conciencia de ese cambio abrupto hacia nuevas tecnologías, va a suceder lo que les acabo de decir: se va a morir el periodismo. Creo que sí se puede seguir ejerciendo periodismo, incluso a través de las redes sociales, a través de los nuevos modelos de comunicación, YouTube, Facebook, todo lo que nos está mostrando las nuevas tecnologías. Creo que los nuevos comunicadores, independientemente al área que vayan, a que se enfoquen, tienen que hacer un paréntesis en este tema del periodismo, porque el periodismo no puede desaparecer.
Lo que ha servido en los cambios sociales, en los cambios políticos, en los cambios históricos, en cualquier proceso, en cualquier país o región del mundo, se ha visto influenciado siempre por un medio de comunicación y por el periodismo. Entonces hay que luchar, hay que trabajar. Espero que muchos jóvenes reflexionen y los que no están tan jóvenes que también lo hagan. Quienes manejan alguna página a través de alguna de las redes sociales, que lo hagan, que trabajen, que reflexionen, que es necesario trabajar con las nuevas generaciones, amalgando o dando esta construcción de conocimientos de la vieja usanza, de la vieja escuela del periodismo, con las nuevas o los nuevos conocimientos de las tecnologías y de las ciencias de la comunicación. Yo creo que hay que seguir trabajando y no dejar morir esta parte. Con imágenes de Alessandra Ceja y Arturo Bernabé e información de Manuel Mora para La Claqueta, Elías Reyes.